Muy bien, bienvenidos y bienvenidas por supuesto. El día de hoy vamos a estudiar los arreglos de los capacitores, tanto en serie como en paralelo, como en una combinación, una conexión mixta entre serie y paralelo. Nos va a servir también para analizar los circuitos resistivos en un futuro. Pero bueno, empecemos con los capacitores. Estamos estudiando la carga, estamos estudiando la capacitancia en faradios, la carga en coulombs, el voltaje en volts. Así que, manos a la obra. Miren, antes de pasar al análisis de circuitos conectados en serie y en paralelo, pues tenemos que aprender o recordar la simbología básica que usaremos para esta sección, ¿no? En primera instancia, pues tenemos el símbolo de la Tierra. El símbolo de la Tierra, que es un ente, es un objeto eléctrico en donde por ahí la corriente tiene una salida, un escape, ¿no? También tenemos el símbolo de una fuente de voltaje de corriente directa, que es indiferente si se usa este símbolo o este que está aquí. Batería o fuente de corriente directa. No pasa nada, puedes usar uno u otro. El que más te guste, ¿no? Básicamente, para términos prácticos, para términos de laboratorio, usaríamos cualquiera de las dos. Y entonces ya vienen los símbolos de los capacitores que usaremos, ¿no? Un capacitor que está polarizado, es decir, que tiene que conectarse en una terminal positiva y en una terminal negativa. Y también existe un capacitor que no está polarizado, que es indistinto cómo se conecten sus terminales. No necesariamente tiene una terminal positiva y una terminal negativa. Ojo, no confundan este capacitor con una fuente. Fíjense que el polarizado tiene así una placa como si estuviera curva, ¿no? Curva. Y no genera voltaje, no es un elemento activo. Un elemento activo es aquel que puede generar un voltaje o una corriente que permite, o mejor dicho, que tiene la energía para provocar el movimiento de las cargas eléctricas. Y un elemento pasivo eléctrico es aquel que no genera energía, ¿verdad? Que no genera energía. Sin embargo, un capacitor sí puede almacenar energía. Así que, bueno, vamos a ello. Los capacitores conectados en serie, su circuito equivalente o su fórmula para encontrar un circuito equivalente es esta. Capacitor equivalente es igual a esta fórmula. Puedes tener conectados hasta N capacitores o N condensadores en serie. Esta fórmula es contraria a la que se usa en resistencias. En resistencias veremos que esta es la fórmula para la conexión en paralelo. Sin embargo, en capacitores es esta fórmula. ¿Cómo saber si un circuito está conectado en serie? Mira, ahí lo vemos, un circuito en serie o una conexión en serie es en la que los componentes se conectan uno a continuación de otro, de manera que existe un único camino para la carga eléctrica o para la corriente. Recuerda que la corriente es simplemente el movimiento de la carga eléctrica. Es una derivada como tal. En un circuito serie, la carga o corriente es la misma en todos los elementos y el voltaje es distinto. Ojo con estas características, ¿eh? Este es un circuito serie. Nada más hay un único camino, un solo camino donde puede moverse la carga eléctrica o la corriente. ¿De dónde sale esta fórmula? Mira, podemos revisar rápidamente dónde sale esta fórmula. Tenemos un circuito, así rápido lo voy a apuntar, Tenemos un circuito serie. Aquí está la fuente de voltaje. O simplemente V. Y aquí tenemos los capacitores, que eran 3.
El voltaje es distinto en cada uno de ellos. Este puede ser voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. La corriente por donde entra es el signo positivo y por donde sale es el signo negativo. Normalmente la corriente convencional va del positivo de la fuente al negativo de la fuente. Entonces iría así la corriente. La corriente es el movimiento de la carga. Aquí va la corriente y la corriente es el movimiento de la carga en un lapso de tiempo, ¿verdad? Es una derivada, la carga con respecto al tiempo. Es decir, la corriente está en coulomb por segundo y esa unidad se le conoce como ampere, pero ya lo veremos más adelante. Nada más ahorita les estoy diciendo que la corriente va a ser la misma o la carga va a ser la misma en todos los capacitores. Y recuerden que tenemos esta fórmula de capacitancia. Capacitancia es igual a la carga eléctrica con respecto al voltaje. Recuerda que es una constante con respecto al potencial eléctrico del condensador. Y la ley de Kirchhoff de voltajes. Ojo con esto, lo vamos a revisar más adelante, pero por lo pronto para encontrar la fórmula vamos a adelantarlo un poco. La ley de Kirchhoff de voltaje, ¿qué dice? Pues dice que la suma algebraica de todos los voltajes o de todas las subidas y caídas de voltajes en una malla cerrada, en una malla, es 0, ¿verdad? La suma algebraica de todos los voltajes en una malla tiene que ser 0. Eso quiere decir que el voltaje de la fuente, si esto es el voltaje total, ojo aquí, con esta fórmula, el voltaje de la fuente tiene que ser igual a la suma de todos los voltajes que caen. ¿A qué me refiero con que caen? Me refiero a que, no sé si se ve el cursor, pero bueno, tal vez tenga que usar un apuntador, tal vez tenga que usar este apuntador. El voltaje en cada capacitor o la suma de los 3 voltajes tiene que ser el voltaje de la fuente, porque la fuente está alimentando todo el circuito. Eso quiere decir que voltaje total tiene que ser voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Estamos. ¡Caray! ¡Caray! Y entonces, jóvenes, si despejamos de aquí, fíjate, si despejamos de esta fórmula el voltaje, entonces el voltaje es carga sobre capacitor. Aquí tendríamos carga total sobre capacitancia total. Y esto es igual a carga 1 sobre capacitancia 1, o sobre el capacitor 1, condensador 1, más carga 2 entre el valor del capacitor 2, más, híjole, escribo como niño de kinder, ¿no? ¡Qué bárbaro! Más carga 3 entre el valor del capacitor 3. Como las cargas son iguales, jóvenes, ¿qué dijimos? En un circuito serie, la carga o corriente es la misma y los voltajes son distintos. Eso implica que al pasar dividiendo esta carga, todos estos se van a hacer 1, porque la carga del circuito es la misma que la carga 1, es la misma que la carga 2, es la misma que la carga 3, todas en Coulomb, porque es la propiedad de un circuito serie. Ojo, hay un solo camino donde puede ir la carga. ¡Qué bárbaro! Hay un solo camino donde puede ir la carga. Entonces, ¿qué nos quedaría? La fórmula, ¿no?
1 entre capacitor total o capacitor equivalente es igual a 1 entre capacitor 1 más 1 entre el valor del capacitor 2 en faradios, recuerda, más 1 entre el valor del capacitor 3 también en faradios, y por lo tanto el valor del capacitor equivalente, la capacitancia total, es como si tuvieras un solo capacitor, obviamente así, ¿no? 1 entre 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 entre C3, el capacitor 3. Y esta es la fórmula que teníamos en la diapositiva. De ahí sale de un análisis como este, jóvenes. Así que ya sabes de dónde viene toda esta información. Ahora continuemos con nuestro tema interesante. Estos son los capacitores en serie. Todo este circuito se puede simplificar por un solo capacitor con esta fórmula. Nos va a servir más adelante en aplicaciones, en la práctica. ¡Qué bárbaro! Muy bien. Ahora los capacitores en paralelo. ¿Qué significa que un circuito esté en paralelo? Un circuito está en paralelo, cuando las dos terminales de cada elemento coinciden con las dos terminales de todos los demás elementos. Fíjate cómo aquí esta terminal está conectada con el voltaje, con el capacitor 2 y con el capacitor 3. Y la otra terminal del capacitor 1 está conectada también con la segunda terminal del voltaje, de la batería, de la fuente de corriente directa, con el capacitor 2, con el capacitor 3. Están en paralelo, fíjate lo que dice la información. Un circuito en paralelo es aquel en que los terminales o las terminales de los componentes se conectan entre sí, uno al lado del otro, en una derivación. Esto se llama derivación porque hay un camino que se divide de la corriente. Es decir, la corriente total de la batería viene por este camino, por aquí. Y aquí se va a derivar, es decir, va a tomar dos caminos distintos. Uno por abajo, uno para el capacitor 1, y otra se va a ir hacia el capacitor 2. Bueno, no directamente el capacitor 2, sino que aquí se va a volver a derivar la corriente. Se va a dividir, es lo que queremos decir. Se divide una parte para el capacitor 2 y otra para el capacitor 3. Esto quiere decir, estamos descubriendo la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? La corriente total es la suma de la corriente en el capacitor 1 más la corriente en el capacitor 2 más la corriente en el capacitor 3, debido a que se deriva o se divide esta corriente por diferentes caminos. Ya no como en el caso anterior hay un solo camino donde circula la corriente, sino que hay varios caminos. Y aquí una nota bien importante, ¿no? En un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo en todos los elementos y la carga es distinta. No es la misma, fíjate. Aquí la carga total, ya te dije, se divide en tres partes. Serían iguales si los tres capacitores tienen el mismo valor de capacitancia en faradios, solamente en ese caso. Pero normalmente no va a ser así. Así que, ¿de dónde viene esta fórmula? Bueno, ¿de dónde viene esta fórmula? Tenemos en cuenta que en un capacitor, como decía la ley de... Estamos descubriendo, adelantándonos a la ley de corrientes de Kirchhoff, que dice: la corriente que entra a un nodo, ya después veremos que un nodo es un punto donde se divide la corriente, es un punto donde hay varias ramas donde la corriente puede circular, ¿no? La corriente o la suma de corrientes que entran a un nodo, la suma de corrientes que entran a un nodo es igual, es la ley de la conservación de la energía, ¿no?
Todo lo que entra es igual a lo que sale. La suma de corrientes que entran en un nodo es igual a la, separada la palabra, a la suma de corrientes que salen del nodo. Eso quiere decir, como la corriente es una carga en movimiento, eso implica que lo podemos aplicar a la carga eléctrica, ¿no? Para este circuito, la carga total es igual... ¡Épale! ¡Qué bárbaro! La carga total es igual a la carga 1 más la carga 2 más la carga 3. Y de aquí arriba ya vimos que esta fórmula de capacitancia podemos despejar la carga. Carga es igual, no sé si se vea el cursor o tal vez tenga que poner este apuntador. La carga se puede despejar pasando este valor de potencial de voltaje multiplicando a la capacitancia, ¿no? Entonces carga es igual a capacitancia por voltaje. Eso quiere decir que aquí abajo podemos poner que carga es igual a capacitancia total por voltaje total. Igual a capacitancia 1 por voltaje 1. Más capacitancia 2 por voltaje 2. Más capacitancia 3 por voltaje 3. ¿Y qué dijimos de los voltajes en un circuito paralelo? Lo dijimos en la presentación. El voltaje es el mismo en un circuito paralelo en todos los elementos. Si B es igual a B1, es igual a B2, es igual a B3, eso quiere decir que si esta V pasa dividiendo a toda la ecuación de la derecha, cancelamos o dividimos, discúlpeme, y entonces el capacitor equivalente, el capacitor total, es igual a capacitancia 1 más capacitancia 2 más capacitancia 3. Ya lo tenemos. Híjole, qué bárbaro. ¡Qué bárbaro! ¿Sí? Ahí lo tenemos. Capacitancia 1 es igual a capacitancia... Perdón. La capacitancia equivalente, el valor equivalente, es la suma de todos los capacitores en el circuito. Eso quiere decir que aquí es como si pusiéramos un solo capacitor con la suma de los tres valores de capacitancia. Pero basta de charla teórica y vamos a aplicar este conocimiento a uno de los circuitos que tenemos como ejemplo de este tema, ¿no? Como ejemplo de este tema interesante. Bueno, de ese circuito que tiene una fuente de voltaje de 120 volts y tenemos algunos capacitores conectados, están mixtos porque fíjate, el capacitor 2 y el capacitor 3 están en serie. El capacitor 1 está en paralelo con el equivalente del capacitor 2 y el capacitor 3. Y eso está en paralelo con la fuente de voltaje, la fuente total. ¿Cuál es la estrategia de resolver este tipo de circuitos? Bueno, la estrategia es empezar de lo más alejado de la fuente de voltaje. Fuente de voltaje de corriente directa. Hay que empezar de lo más lejos. Para poder resolver este tipo de circuitos. Así que vamos a ello. Nos regresamos aquí. Voy a borrar esto porque ya tenía anotado el problema. Y aquí nada más fue para demostrar las fórmulas. De igual manera pues ya lo tienes apuntado en tu cuaderno, los apuntes de la asignatura. Y ahora pues vamos a resolver este problemita, ¿no? Voy a borrar
estas notas que tenía. Fue una demostración interesante de dónde provienen las fórmulas. Y ahora pues vamos a resolver los 3 incisos de este problema. Por eso yo te digo, ya lo tenía anotado. No pasa nada. Determine la capacitancia equivalente del circuito. Bueno, vamos a ello. Primero, obviamente te digo, y aquí con la pluma, inciso A, capacitancia equivalente. Vamos a resolverlo. Solución, inciso A. Capacitancia equivalente. Ojo, hay que dibujar todos los circuitos porque nos van a servir de referencia para resolver los otros incisos. Primero, vamos a sacar el equivalente de estos dos elementos. ¿Cómo están conectados? ¿Quién me contesta? ¿Quién le pone en los comentarios cómo están conectados estos dos capacitores? ¿Están en serie o en paralelo? Evidentemente están en serie, ¿no? Por lo tanto, vamos a aplicar la fórmula para encontrar la capacitancia equivalente de circuitos en serie. O de capacitores, quiero decir capacitores en serie. Bueno, vamos a resolverlo. ¿Qué te parece si a esta primera equivalencia le llamamos capacitancia equivalente 1? Como están en serie, pues entonces sería 1 entre 1 sobre 4 microfaradios más 1 sobre 2 microfaradios. Hay que tomar en cuenta todos estos datos, hay que ponerlo en la calculadora si quieres para que no te tardes tanto, ¿sí? Y vas a obtener una capacitancia equivalente. Pon ahí en tu calculadora, escribe en tu calculadora esa ecuación y determina la capacitancia equivalente. ¿Cuánto te dio? Muy bien. ¿Ya lo hiciste? Yo también lo estoy haciendo en la calculadora. Y nos da 1.33 microfaradios. Es decir, 1.33 por 10 a la menos 6 microfaradios. Y vamos a dibujar el circuito equivalente como quedó hasta el momento. Cuando nos dice que encontremos el circuito equivalente, chavos, tenemos que encontrar un circuito donde nada más tengamos un solo capacitor. Es decir, ya vamos avanzados. Sin embargo, todavía no hemos terminado. Aquí tendríamos... Voy a dejar el espacio para las figuras que tendremos. Ok. Aquí va a haber un capacitor. Aquí va a haber otro capacitor. Aquí va a haber una fuente. No quiero eso. No quiero que esté chueco. Caray. Penal. Aquí tendríamos, vamos a dejar el espacio. Esto lo hago con el objetivo de que no quede tan chueco el sistema. Por eso me auxilio de algunas herramientas que tenemos aquí. Aquí iría la fuente, por supuesto. Aquí está una fuente. Ya se nota mi chuequez, ¿no? ¡Qué bárbaro! Ahí está. Una fuente de 120 volts. Aquí tendríamos un capacitor. Este no lo hemos simplificado. Es un capacitor de... Tal vez debí dejar un poco de menos espacio, pero bueno, no pasa nada. Es un capacitor de 3 microfaradios. Y aquí el equivalente, este es nuestro primer capacitor equivalente. Ya te decía.
un capacitor equivalente de 1.33 microfaradios. Podemos llamarle capacitor equivalente 1. ¿Sí? Esta fórmula la usamos porque el capacitor 2 y el capacitor 3 están en serie. El capacitor 2 y el capacitor 3 están en serie. Ahora, ¿quién me dice cómo están conectados? Ah, caray, no quería hacer eso. ¿Quién me dice cómo están conectados los capacitores 1 y el capacitor equivalente 1? Lo anotamos. Capacitor 1. ¿Cómo están conectados estos dos señores? Con la fuente, obviamente. Muy bien, están conectados en paralelo. Por lo tanto, vamos a encontrar el capacitor equivalente total del circuito. Ya nada más nos quedan dos capacitores que simplificar. Entonces, el capacitor equivalente del circuito, ahora sí, capacitor equivalente total sería el capacitor 1 más el capacitor equivalente 1. ¿Por qué esta fórmula? Porque ahora estamos aplicando la fórmula de capacitancia en paralelo. Y esto nos queda, C1 es 3 microfaradios más 1.33 microfaradios. ¡Qué bárbaro! 1.33 microfaradios, hay que sumarlos. Sencillo, ¿no? Bueno, el capacitor equivalente total del circuito es igual a 4.33 microfaradios. Ya tenemos la capacitancia total. Sin embargo, no es lo que nos piden del inciso A, que te vamos a subir un poco. Dice, inciso A, determine la capacitancia equivalente del circuito que aparece en la figura. Perdón, sí es lo que nos pide el inciso A. Sí es lo que nos pide el inciso A. Pero vamos a dibujar el circuito equivalente. Vamos a hacer un agregado. Es como si tuviéramos, aquí ya no voy a auxiliarme de la regla o de las líneas rectas, simplemente es como si tuviéramos una fuente de 120 volts con un solo capacitor de 4.33 microfaradios. Aquí está. 4.33. Aquí lo tenemos. 4.33 microfaradios. Y esta es la capacitancia equivalente total. Esa es la respuesta del inciso A. Vamos al inciso B, jóvenes. Caray, yo no quería eso. Vamos al inciso B. ¿Qué dice el inciso B? Determine la carga en cada condensador. Híjole, para determinar la carga en cada condensador. Bueno, voy a encerrar lo que fue el inciso A. A ver si puedo. A ver si... Ok, bueno, ahí puse un... Disminuí el aumento de la vista, el zoom, mejor conocido. Mira, descubrí una herramienta que me puede servir para resaltar los resultados. Vamos a ver qué tan interesante es esta herramienta. Color amarillo. Aquí tenemos la respuesta del inciso A. Bueno, más o menos. Vamos a volver al tamaño original de esta pizarra. Ahora tenemos, por supuesto, la respuesta del inciso B. Inciso B. ¿Cuál es la carga en cada capacitor? La carga para saber la carga en cada capacitor tenemos que calcular el
voltaje, porque recuerda que la fórmula dice que la capacitancia es igual a carga sobre voltaje. Y como ya tenemos la capacitancia, pues nada más nos queda calcular el voltaje. Mira, bien fácil, vamos a ver la figura. Aquí está la figura. En esta figura, esta que está aquí, tenemos una fuente de 120 y está conectada sus dos terminales a este capacitor. Es decir, podemos calcular directamente la carga del capacitor Q1. Y si te das cuenta, como estos dos capacitores, el C2 y C3, capacitor 2 y capacitor 3 están en serie, significa que la carga en ellos es la misma. Quiere decir que calculando el voltaje que hay entre estos dos capacitores, ¿quién me dice cuánto voltaje hay? También 120 volts. Quiere decir que podemos calcular la carga del capacitor 2, que sería la misma carga del capacitor 3. ¿Sí? Muy bien, vamos a ello. Sencillito, este problema está sencillito. La carga en cada capacitor. En el capacitor 1, vamos a ponerle con azul, aquí la herramienta para escritura. Y en el capacitor 1, es decir, la carga 1, es igual. No, perdón, no es una... De ninguna manera es una división. Más bien, el voltaje pasa multiplicando al capacitor. Entonces, eso es lo que debo de escribir. El voltaje en el capacitor 1. Que feo me salió esa V. Voltaje 1 por capacitor 1. Sustituimos valores. Y voltaje 1. Voltaje 1, por supuesto, es pues 120, ¿no? Ahí está indicado en el circuito. Y el capacitor 1 es, por supuesto, 3 microfaradios. 120 volts por 3 microfaradios. Eso nos va a dar el valor de la carga en el capacitor 1, que van a ser 360 microcoulombs. Acuérdate de anotar siempre 360 microcoulombs. Así. Esto sería la respuesta apenas del capacitor 1. Nos está pidiendo la carga en cada capacitor. Bueno, sigamos. En el capacitor 2, si te das cuenta, está en serie con el capacitor 3. Quiere decir que va a ser la misma carga. Pero por eso encontramos la carga equivalente. ¿Cuál es la carga equivalente de estos dos capacitores? Fue lo primerito que encontramos. 1.33 microfaradios. ¿Sí? 1.33 microfaradios. ¿Sí? Quiere decir que la carga en cada capacitor 2 y 3 tenemos que calcularla con el equivalente de la capacitancia entre estos dos, ¿sí? No por separado, sino ya tomado en cuenta los dos en serie, ¿sí? Y el voltaje sería el de este punto, el de este, no sé si se esté viendo la manita, pero bueno, el de este punto hasta este otro punto, que son 120 volts. Ojo ahí. Aquí tendríamos, entonces, que la carga en el capacitor 2 y en el capacitor 3 sería 120 volts. Es la misma carga. Por, ¿cuánto nos dio? Creo que 1.33
microfaradios. Bueno, voy a ponerlo primero con fórmula, chavos, para que no se vayan a confundir. Sería el voltaje en esos capacitores por la capacitancia equivalente 1, que fue la capacitancia entre los capacitores 2 y 3. Y eso sería 120 volts por 1.33 microfaradios, y esta carga en cada uno de los capacitores, hagan la multiplicación, 120 por 1.33 microfaradios, ¿cuánto sería? Escríbele otra vez, a ver, 120 por 1.33, eso es aproximadamente, pues vamos a redondearlo, 160 microcoulomb. 160 microcoulomb. Ahí está. En cada uno, 160 microcoulomb. Es la misma carga en estos dos capacitores. Estamos de acuerdo, ¿no? 160 microcoulomb. Lo podemos subrayar o resaltar. Ahí está. En el capacitor 1 hay una carga de 360 microcoulomb. En el capacitor 2 hay una carga de 160 microcoulomb, que es la misma que en el capacitor 3. 160 microcoulomb. ¿Estamos? Ok, ya sabemos que la carga total pues va a ser la suma de estas dos cargas. Aproximadamente 520 microcoulomb. Y ahora simplemente nos falta el inciso C. Nos preguntan cuál es el voltaje. Inciso C. ¿Cuál es el voltaje que hay en el condensador de 4 microfaradios? En el condensador de 4 microfaradios, ¿cuál es el voltaje? Pongámosle ahí. Voltaje en el condensador o capacitor de 4 microfaradios. Si ya conocemos de la fórmula dos datos, pues nada más hay que despejar el tercero. Ah, caray, ¿cuáles dos datos? ¿De qué está hablando, profesora? Mire, de la fórmula que dice que la capacitancia es igual a carga sobre voltaje, en el capacitor de 4 microfaradios, ya conocemos, en el capacitor, de 4 microfaradios, ya conocemos, pues, obviamente la capacitancia es de 4 microfaradios. Palomita. Acabamos de calcular la carga. Palomita. ¿Qué nos queda de ese tridente en la ecuación? Pues el voltaje, ¿no? Quiere decir que el voltaje en ese capacitor, en el de 4 microfaradios, es igual, V pues va a pasar multiplicando la C, y la C va a pasar dividiendo la carga, es decir, la carga, llamémosle el capacitor de 4 microfaradios es el capacitor 2, según tengo entendido, según como lo nombramos, va a ser la carga 2 entre la capacitancia 2, sustituimos valores, aquí son 160 microcoulombs, la capacitancia son 4 microcoulombs, microfaradios, caray, microfaradios, entonces los micros con los micros se van, y coulombs entre faradios te va a quedar volts, ¿no? Coulombs entre faradios te va a quedar
volts, sí o sí. 40 volts. Ya no con micros. Por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6, uno está multiplicando, uno está dividiendo, dicen adiós. Este problema ha sido muy ilustrativo porque hace una combinación de circuito serie con circuito paralelo. Bien sencillo y cómo aplicarlo en el reporte de práctica que hay que resolver. ¡Qué bárbaro! ¡Ánimo, ánimo!